Malaquías, capítulo 3, del verso 13 al verso 18. Hace 8 días compartimos acerca de estos primeros versos, pero vamos a volverlos a leer para poner en el contexto toda la palabra. Dice la palabra de Dios: vuestras palabras, está hablando Dios al pueblo de Israel, vuestras palabras contra mí han sido como violentas, dice el Señor. Tus palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis que hemos hablado contra ti. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. O sea, no estaban de acuerdo con que el servicio es necesario en la obra de Dios. Y Dios considera eso como algo que violento. O sea, una palabra violenta contra Dios es que nosotros digamos que no hay necesidad de servir en la obra de Dios. Por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley? Segunda cosa, no importa si obedecemos o no. Cuando una persona no obedece y dice con sus palabras que no es necesario obedecer, entonces está siendo violento contra Dios. Eso es lo que dice ahí la palabra. Entonces, primero, el que dice que no hay necesidad de servir, el que dice o no está dispuesto a obedecer la palabra de Dios, es violento contra Dios. Y luego dice que de qué aprovecha que guardemos tu ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Es decir, que estemos en ayuno. El que habla contra el ayuno está siendo violento contra Dios. El que no ayuna, el que no se involucra en el ayuno. Yo les decía hace 8 días cuántas cosas en nuestra vida no hemos recibido, amada iglesia, porque no la hemos pedido en ayuno y oración. Si ustedes leen la Biblia, se van a dar cuenta que en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia nos habla del ayuno como una herramienta espiritual. O sea, cuando deja uno de comer con un propósito, Dios convierte ese ayuno en una herramienta espiritual poderosa. Y muchas cosas no hemos visto la victoria porque no hemos declarado un ayuno con propósito. Diga conmigo, ayuno con propósito. Entonces, si hay algo en nuestra vida, un familiar que no hemos podido conquistar para el Señor, que no hemos podido traer para que conozca al Señor en la iglesia, para un encuentro. Si tenemos un hijo que está rebelde, que está en las drogas, que le está yendo mal en el estudio, que tiene malas compañías, que se novió en yugo desigual, si tenemos un negocio que no ha podido salir, que no prospera, que nada que avanza, si tenemos un matrimonio con dificultades, con crisis, entonces yo les invito a que declaremos un ayuno con propósito. Es decir, pongámosle al Señor esto y digámosle: Señor, yo he intentado de 1000 maneras, he orado, he intentado, he buscado consejo y no ha funcionado. Ahora te pido, Señor, que tomes este ayuno que voy a hacer como esa arma poderosa que me permita obtener ese propósito que tú tienes para mi vida. Amén. Y sabiendo, por ejemplo, una enfermedad que no hemos podido quitar de nuestra vida, entonces, ¿qué tal si declaras un ayuno con propósito para conquistar esa área de tu vida? Amén. Dile a la persona que tienes al lado, dile: declara un ayuno con propósito. Dile: declara un ayuno con propósito. ¿Qué área? ¿Qué cosa te quedó grande a ti? ¿Será que le queda grande a Dios? No. Entonces involucra a Dios en ese ayuno con propósito. 3 razones les di hace 8 días por las cuales ayunamos. La primera, porque Jesús ayunó. Es una razón suficiente. La segunda razón, porque Él lo mandó. Dijo: cuando yo me vaya, entonces ayunarán. Y cuando ayunen, dio unas instrucciones sobre el ayuno. Dijo: no sean austeros como los hipócritas, porque ellos demudan el rostro para mostrarle a los demás que están ayunando.
Mas tú cuando ayunes, unge tu cabeza, afeítate, échate loción, coge una mentica, póntela en la boca, un chiclecito, lávate bien los dientes para que no andes con mal aliento en el ayuno. Y demuéstrale a Dios que el ayuno es con Él, que la cosa es con Dios, no para que te vean ayunando. Amén. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno en un ayuno? Meterse con Dios. Es buen tiempo para estar orando, porque el que ayuna sin orar está aguantando hambre. Amén. Y declaramos ese ayuno y vamos a ver la victoria del Señor sobre nuestra vida, sobre nuestra finanza, sobre nuestra salud, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestros hijos, sobre nuestros negocios, sobre el ministerio, sobre la iglesia, sobre todo lo que queramos poner en manos de Dios. Amén. Ok, sigamos. Decimos pues ahora, verso 15. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Mire, nadie, escúcheme bien, y esa es la crítica que le está haciendo Dios al pueblo. ¿Cómo se atreven a decir que una persona que está haciendo lo malo y que está contra Dios es prosperada? Esa prosperidad no es real, porque con un soplo de Dios desaparece. Así que no anheles la prosperidad del impío. No anheles la prosperidad de Pablo Escobar, por Dios. ¿Te parece prosperidad lo de Pablo Escobar? ¿Te parece que fue próspero Pablo Escobar? Solo tenía dinero, nunca fue feliz. Todo el tiempo tenía que andarse escondiendo como una rata. Esa es la verdad. O sea, ningún negocio incorrecto trae bendición. ¿Y sabe qué fue tan efímero? Claro, el hombre más rico del mundo por un ratico, y el resto de infelicidad para su familia. Sus hijos tuvieron que salir huyendo de Colombia por vergüenza, porque se cambiaron los nombres de vergüenza. Entonces, lo malo no paga. Pareciera bueno, y la gente estaba comprándose carros y la gente se sentía segura, pero por un ratico. Pero el resto de la vida infeliz. Así que si tú estás haciendo un negocio incorrecto, yo te reto hoy a que dejes eso, a que te alejes de ese negocio y hagas lo correcto ante los ojos de Dios. Porque si no, tú lo vas a pagar, y también tus generaciones. ¿Qué culpa tienen los hijos? Que un padre se haya querido enriquecer con lo ilegal, para que también el hijo reciba la paga de las maldades de su padre. Porque la maldición de los padres pasa sobre los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación. O sea, son afectados los hijos de una persona que es mala, son afectados hasta la tercera y cuarta generación. O sea, los hijos, los nietos y los bisnietos son malditos de los que están haciendo lo malo ante los ojos de Dios. ¿Paga? ¿Paga por tener un carro? ¿Paga por tener hoy una ropa? ¿Hacer lo incorrecto ante los ojos de Dios? Por eso es que a Dios le da chispa eso. Por eso es que Dios dice: ¿cómo se les ocurre decir que hacer lo malo les va bien? Esto es una apariencia de bien, pero inmediatamente desaparece. Pero en cambio, el hombre de Dios es el que es bendito, y dice la Biblia que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. O sea, queremos que nos vaya bien. Anhelemos la bendición de Dios, no la bendición que da el mundo o que da el diablo a los que le sirven. Porque usted cree que el diablo ama a los que le sirven. No, los odia. Y al principio les da un caramelo, pero después los destruye porque los odia. El diablo no ama al malo,
El diablo odia a toda la creación de Dios. Verso 16. Entonces, seguimos acá. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. ¿Quiénes hablaron a los compañeros? Los que ¿qué? Temían a Jehová. ¿Qué es temer a Jehová? ¿Qué es temer a Jehová? ¿Qué es temer a Jehová? ¿Quién se atreve? ¿Ricky? Obedecer. Obedecer. ¿Obedecer es temer a Jehová? Sí, también. Forma parte de eso. ¿Quién más? Tú. Los que le entregamos el corazón a Jehová somos los que confiamos y tememos en Jehová. Muy bueno. ¿Qué más es temer a Jehová? Amar a Jehová. Yasmín. Amar a Jehová. ¿Cómo? Honrar a Jehová es temer a Jehová. Hacer la voluntad de Dios es temer a Jehová. ¿Qué más es temer? ¿Tenerle qué? Miedito y respeto. Tenerle miedito y respeto. Tenerle miedo a Jehová. Obedecer su palabra. Gracias, Raúl. Bueno, quiero que entendamos lo que significa la palabra temor. Porque nosotros, yo les hago una pregunta. Si no fuera temor lo que Dios quería decir, ¿había podido escoger otra palabra y ponerla ahí o no? ¿Sí o no? Al fin y al cabo es su palabra. Los que tradujeron la Biblia, si ustedes leen las Biblias, todas las versiones de la Biblia, todas las versiones, dice, temed a Jehová. No le han encontrado un sinónimo perfecto para ponerlo ahí. Y por eso al bajarme encontré varios sinónimos o varias explicaciones de lo que significa temer a Jehová. Pero yo quiero decirles una cosa, si la palabra temor no quisiera decir temor, ya lo habían quitado de la Biblia hace rato. Llevaríamos 2000 años con un error en la Biblia. Pero la palabra temor significa temor. Y no le cambiemos, porque a veces andamos pensando, uy, no, pero tenerle temor a Jehová, uy, eso como miedo, como terronera, como... Pues eso es lo que dice la palabra temor. O que usted alguna vez dice, tengo temor. Y entonces lo que está diciendo es que quiero obedecer. O quiero respetar porque tengo temor. No, el que dice tengo temor, ¿qué tiene? Miedo. Que tiene temor tiene miedo. Porque ¿saben una cosa? Y Dios lo repite varias veces. Porque le tenemos miedo a la empresa del acueducto. ¿O no? De que si no pagamos, ¿qué pasa? Nos cortan el agua. Entonces le tenemos miedo a la empresa del acueducto. Le tenemos miedo a la policía. ¿O no? Vaya y que lo cojan a ustedes haciendo algo incorrecto y que un policía lo vea. Entonces, no lo hacemos. Ah, no, porque es que yo soy buen ciudadano. Sí, también. Pero muchas cosas en la vida no lo hacemos por el miedo que tenemos a las consecuencias que eso pueda traer sobre nuestra vida. Y Dios quiere que nosotros tengamos sobre todo miedo a Dios. Dios quiere que le tengamos miedo a Él.
Claro, pregunto, algunos de nosotros le hemos tenido en algunos momentos de la vida miedo a nuestra mamá? ¿A la señora Ricky? También. ¿O no? Obvio. Yo le tendría miedo a la monita si ella me viera o si yo le estuviera fallando con otra mujer. Y la monita dice, no miedo, terronera. Porque es que a nosotros, a nuestros padres les obedecemos por amor. Pero cuando uno no quiere obedecer, entonces ellos se paran firmes en la raya y dicen, si usted hace tal cosa, no vuelva a entrar aquí a esta casa. Entonces ahí ya no es por amor. Ahí le obedecemos por miedo a quedarnos sin techo y sin comida. Muchas mujeres no son infieles por miedo a que el marido la mate y mate al sinvergüenza y el adúltero. O sea, el miedo forma parte del respeto. Uno respeta no solamente porque tenga la otra persona sea digno de respeto, sino también porque uno tiene miedo a lo que le pueda pasar por hacer eso. Y lo que Dios quiere hoy que nosotros tengamos claro es que en la vida al primero que nosotros debemos tenerle miedo es a Dios. Porque si nos hemos vuelto expertos en incumplirle a todo el mundo. Miren, nosotros, hay personas que dicen, yo soy una persona muy cumplida, muy puntual, porque le tiene respeto y miedito a incumplirle a las personas. Entonces les llega 5 minutos antes. Pero a Dios le llega media hora tarde al culto. Le llega media hora tarde al culto y le importa un bledo. ¿Saben por qué? Porque a Dios no le tiene miedo y eso es lo que a Dios no le agrada. Que le tenga más miedo a su abuela que a Dios. Que le tenga más miedo a la empresa de acueducto que a Dios. Que le tenga más miedo al jefe de la empresa que lo eche que a Dios. Que le tenga más miedo a la policía que a Dios. Dios quiere ser Él la norma más alta en nuestra vida. Porque ¿saben cómo hay personas que tratan a Dios? Se agarran el escapulario o el crucifijo y se lo ponen acá al frente y dicen, ay, Chuchito, tú me entiendes, ¿cierto? Y se van y matan. Ay, Chuchito, tú me entiendes, ¿cierto? Es que no puedo vencer. Y se van y adulteran. Ay, Chuchito, tú me entiendes. Es que él me entiende, el parce me entiende. Y le dicen a Dios el parce. Y pues como es el parce, entonces no le importa. Lo dejan de último en sus planes. Lo dejan de último en su respeto. Yo quiero que leamos 2 versos en la Biblia. Uno se encuentra en Mateo 10, 28. Mateo 10, 28. Leamos todos. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo. O sea, a los ladrones o a los matones, asesinos. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel, y está hablando de Dios, escúcheme bien, que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, ténganle miedo al que puede coger el alma y mandarla para el infierno eternamente. Y el cuerpo y mandarlo para el infierno eternamente. Ténganle miedo a él. Porque nosotros dejamos a Dios en última consideración y resulta que es el que nos va a pedir cuentas eternas.
Pero como que a veces no somos conscientes de eso, mis amados. A veces no somos conscientes que con Dios no se juega, que Dios nos va a pedir cuentas, que Dios nos va a llamar a cuentas a nosotros y nos va a dar un premio o nos va a dar un castigo, porque Dios sí castiga. Y dice la Biblia que puede mandar el alma y el cuerpo al fuego eterno, al infierno. Y yo les digo una cosa, a nadie le deseo, ni al peor enemigo le deseo que vaya a ir a parar al infierno. Porque allí es el lloro y el crujir de dientes. Allí son los ayes eternos de dolor, de sufrimiento. Lo que la Biblia habla acerca del infierno es un lugar de tormento eterno, donde todo el tiempo es quejándose del dolor, de la quemadura, del sufrimiento, todo el tiempo, donde no hay solución eterna a tus problemas o a los problemas. Así que mi deseo es que nadie sobre el planeta Tierra vaya a ir a dar al infierno. Nadie. Y ese debe ser nuestro deseo por nuestra familia, por nuestros hijos. Y yo quiero invitarles a todos a que hagamos dentro de 8 días bien hecha la tarea, porque si traemos una persona nueva, esa persona va a irse para el cielo. Pero si nosotros no lo hacemos, estamos dando otro permiso para que se vaya para el infierno. Hagamos lo que sea que haya que hacer. La Biblia dice, fuérzalos a entrar, fuérzalos, porque sin Cristo nada somos. La Biblia dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Pero dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en Jesucristo, hombre. Amados, tengámosle temor al castigo de Dios. Tengámosle temor, terronera al castigo que Dios puede dar eternamente sobre nuestras vidas. La Biblia dice, miren qué cosa terrible es caer en manos de un Dios vivo. A veces no hemos medido las consecuencias y resulta que andamos negociando la salvación por una bobada, por una vieja, por un negocio, por 3 pesos. Por 3 pesos aquí en la tierra. Y resulta que saliendo del negocio se puede acabar la vida. Y somos llamados por la eternidad a dar cuentas a Dios. Y ese pecado lo llevará al infierno. Así que no vale la pena negociar la salvación. Por eso dice la Biblia, no descuiden esa salvación tan grande. No descuiden esa salvación tan grande. Eso debería ser el máximo valor en nuestra vida. Un pecado, una fumadita más de marihuana o de bazuco, una bebedita, una emborrachadita, una infidelidad, una vez que se vea pornografía, otra vez que se masturbe, otra vez que vuelva y robe eso, está exponiendo su alma y su cuerpo al fuego eterno. Deberíamos tenerle terronera a Dios. Y claro, Dios en ese aspecto, cuando Dios se presenta como el de mayor temor que debemos tenerle, entonces nosotros ya después se nos presenta como el que nos ama, el que nos cuida. Todo eso es verdad. Lo mismo que los papás. Mire, los niños tienen miedo al fuetazo del papá, pero ellos saben que su papá los ama, pero ellos saben que su papá los bendice, los provee y todo. Y saben que es amor genuino, pero que si pasa esa raya, recibe el fuetazo de parte de su papá. Y eso es lo que debemos saber con Dios. Que Dios también tiene un límite. Y que Dios sí castiga. Dios sí castiga. Y Dios quiere que entendamos acá que al primero que debemos tenerle miedo es a Dios. No a la empresa de acueducto y alcantarillado, no al jefe de la empresa. Porque mire, llegamos a trabajar tarde. Y el jefe dice, ¿qué pasó? Había un trancón, jefe. Una mentira. Acaba de fallarle a Dios.
para quedar bien con su jefe. ¿Sí se dan cuenta? ¿A quién le tiene más miedo entonces? Al jefe. Porque si le tuviera más miedo a Dios, no se atrevería a decir esa mentira que rompe la relación con Dios inmediatamente. Si nosotros tenemos más temor a Dios, nosotros no vamos a pecar por ningún motivo. Así nos echen del trabajo, no vamos a mentir. Así nos echen del trabajo, no vamos a hacer una cuenta ilegal. Así nos echen del trabajo, no vamos a hacer lo malo. Así la señora lo eche, diga la verdad. Uy, pastor, pero eso sí me la puso de para arriba. Bueno, entonces la pregunta es: ¿a quién usted le tiene más miedo? ¿A su esposa o a Dios? Por lo visto le tiene más miedo a su señora que a Dios, o a su esposo que a Dios, o a sus hijos, o a sus papás que a Dios. ¿A quién es el que hay que tenerle temor por encima de todo? A Dios, a Dios. Así que dile a la persona que tienes al lado: el temor a Dios es primero que todo. Dile: el temor a Dios es primero que todo. Tremendo. Y vamos a leer Lucas 12:5. Lucas 12:5. ¿Lo tenemos? Dice, está hablando el Señor, dice: pero os enseñaré a quién debéis temer. Está hablando el Señor Jesucristo, lo mismo que en el pasaje que leímos de Mateo. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. O sea, eso no es un invento del pastor Aníbal. No van a salir ahorita diciendo: uy, el pastor Aníbal salió con una doctrina toda rara allá en la iglesia, que a Dios hay que tenerle miedo. Eso no es nuevo. ¿Saben qué es lo que pasa? Que muchas personas prefieren predicar de otra manera. No, el temor es respeto reverente. El temor es una forma de obediencia y de amor. No, hombre, el temor es miedo. Es terronera a lo que le pueda pasar a uno por fallarle a Dios. Y yo les aseguro una cosa: si la gente tuviera más miedo, más temor a fallarle a Dios, que esa vida laxa cristiana que se le presenta muchas veces, si la persona le tuviera más miedo a fallarle a Dios, no andaría en pecado. Porque ¿saben qué es lo que a uno lo mantiene en la línea? Saber que si hace algo malo, le va mal. Y por eso Dios nunca sacó el temor, ni esa palabra desaparecido de la Biblia, ni se puede desaparecer, porque la palabra temor significa temor. Y eso es lo que nosotros debemos tener hacia Dios. O sea, yo recuerdo algo que la monita le decía a nuestros hijos cuando estaban pequeños. Le decía, porque a veces los chicos por alguna razón pasaban la raya, o en la confianza y el amor que le damos a nuestros hijos, a veces ellos tienden a pasar la raya. Entonces ya le dicen al papá: esparce, y hasta allí va bien. Luego otros le dicen: cucho. Depende la forma como se diga cucho. Pero ya comienza a pasar la raya. Porque a veces es ofensivo. Es que el cucho, así ofensivo. Y hay veces que hasta le pegan un empujón al papá. Y entonces, de ser el amigo, ahora es el: ¡ah, qué! ¡Ay, quite! ¡Papá, quite! Perdón, Ramiro, que necesito poner el ejemplo, porque a veces es así que pasa con los muchachos. Y hay muchachos que quitan del paso a los papás. ¡Ah, quite, déjeme! Y le pegan un empujón al papá.
Entonces cuando, o de pronto en esas palabras le dicen groserías o lo ofenden. Y recuerdo que la Molita les decía una frase que yo quiero que ella no la recuerde hoy. Prefiero ser tu mamá a ser tu amiga. Me tratas como tu mamá, no como tu amiga. En esos momentos, claro. No, pues claro. Es que cuando se pone en juego el título de mamá y la honra de mamá, porque es mi amiga, entonces ahí se pasó la raya. Si quieres no seamos amigos, pero yo soy tu mamá, pero yo soy tu papá y a mí me respetas como papá, así no me ames como amigo. O sea, eso es lo que Dios está diciendo. Yo soy su amigo, yo soy su compañero de las jornadas, yo soy su consejero, yo soy su consolador, pero no pase la raya conmigo. Eso es lo que Dios está diciendo. Nunca se le olvide que yo soy Dios y que lo puedo deshacer, así como lo hice en el vientre de su madre, lo puedo volver polvo y ceniza. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Está bien que me ame y que me llame compañero y amigo de las jornadas. Tú eres mi hermano del alma, realmente mi amigo, que en todo camino y jornada estás siempre conmigo. Aunque eres un hombre aún, tienes alma de niño. Y lindo, eso es verdad. Ese amor y esa relación tenemos que tenerla con Dios. En la intimidad, en expresiones de amor. Pero nunca olvidarnos de que Él es Dios, mi creador, y que yo existo porque me creó Él. Él no es mi invención, yo soy su invención. Él me sostiene a mí y existo porque Él me sostiene. Y si no, dejaría de existir. Y me da la salvación porque Él me la da, porque Él tomó la decisión de venir desde el cielo para hacerme salvo, por amor a mí. Pero entonces nunca pasemos la raya y nunca nos olvidemos que aunque Él puede ser mi parce en mi camino, mi compañero, mi amigo en cada jornada, aunque Él está conmigo siempre, yo nunca debo olvidarme que Él es Dios y que yo soy su criatura. Y que nunca debo pasar la raya ni en palabras hacia Dios, ni en gestos hacia Dios, ni en actitudes hacia Dios. Porque cada vez que pecamos contra Dios, estamos siendo violentos, groseros contra nuestro Creador. Y deberíamos tener temor y terror a enfrentarnos a Dios cuando le hemos fallado a Dios, cuando hemos pecado contra Dios. Así que Dios lo que quiere es que nuestro pecado, que nuestra vida de integridad no sea negociable por el pecado. Y lo que Dios quiere que hoy nos llevemos de aquí es que a Dios sí hay que tenerle miedo. Porque si nosotros no le tenemos miedo a Dios, entonces no sabemos a lo que nos podemos exponer si le fallamos a Dios. Yo les invito a que hablen con Dios, a que lo tengan en su camino, a que vayan con Él. Al fin y al cabo Él decidió meterse en nuestro corazón y nuestro cuerpo ahora es el templo de Él. Pero nunca olviden que aunque Él está metidito aquí en mi corazón, Él es el Dios todopoderoso, el gran Rey, el creador del cielo y de la tierra, el todopoderoso, el cual no hay nadie superior a Él en todo el universo. Nadie como Dios, grande y poderoso, temible en batallas, dice la palabra de Dios, guerrero, Dios fuerte, Padre eterno, es Dios. Amén. Cuando lo miramos así, entonces podemos entrar en su intimidad. Pero si dejamos de verlo así, entonces nos volvemos unos groseros con Dios. Y pensamos que podemos llevarlo en la mano, en una estampita, y tratarlo como si fuera una basura. Menospreciado. Mucho menos que al jefe. ¿Es más importante su jefe o Dios? Entonces no le falla a Dios por quedar bien con su jefe.
Vamos a estar de pie, vamos a orar. El Señor está diciendo hoy una cosa. Si tú no quieres dejar de fornicar por amor a mí, está diciendo el Señor, hazlo por temor a mí. Por temor a lo que te puede pasar por hacerme esto a mí, dice el Señor. ¿Cambia la cosa o no? Si tú no quieres dejar de fornicar porque me amas, y debería ser una razón suficiente, por amor, entonces deja de fornicar por temor a lo que te puede pasar por estar pecando en fornicación. Si tú no quieres dejar de pecar, de robar por amor a mí, entonces deja de robar por miedo a lo que yo te puedo hacer por estar robando. Si tú no tienes temor, no quieres dejar cierto pecado en la vida, tú sabes cuál es. Quizás sea la masturbación, o la pornografía, o la droga, o el engaño, la mentira. Si no quieres dejar de hacerlo por amor a Dios, entonces deja de hacerlo por miedo a lo que Dios puede hacer. Porque yo te aseguro una cosa, Dios te está viendo siempre, todo lo que has hecho. Nada de lo que tú has hecho es oculto ante los ojos de Dios. Así que tú quedas delatado en el instante en que estás pecando. En el mismo instante del pecado, estás siendo visto por Dios, el que te puede desaparecer del planeta Tierra solamente así. Así que el Señor quiere que seamos íntegros, que no haya ningún área de nuestra vida que estemos negociando con el pecado. Si tú eres vulgar y piensas que en lo oculto lo puedes ser, que allá en la casa lo puedes ser, el Señor dice: no se te olvide que en la casa también te estoy mirando. Porque a veces pensamos que Dios solamente nos ve en la iglesia. No, Dios también nos ve en el trabajo. Dios también nos ve allá en ese lugar secreto, aún en esa olla, en cualquier lugar, en ese bebedero, en cualquier lugar donde tú estés y esté la oportunidad de pecar. Recuerda que Dios te está mirando y que Dios mismo podría desaparecerte, porque una predicación como la que Dios ha hablado hoy en este lugar es para que aprendamos a vivir en santidad, sino por amor, por miedo a lo que Dios puede hacernos eternamente en el infierno. Dice, después de haberle quitado la vida, lo puede meter al infierno eternamente.